Buenas noches, mi nombre es Eric Gabriel Andrade Flores y estudio en la Universidad Autónoma del Carmen, en la carrera de Ingeniería Mecánica. A continuación, les presentaré los siguientes temas: conceptos básicos de la metodología dimensional y teoría de errores de la materia de metodología. Conceptos básicos de la metodología dimensional. La metodología dimensional es básica para la producción en serie y la intercambiabilidad de partes. Con tal propósito, esta división tiene a su cargo los patrones nacionales de longitud y ángulo plano. La unidad de longitud se disemina mediante la calibración interferométrica de bloques patrón de alto grado de exactitud. Estos, a su vez, calibran otros de menor exactitud, estableciéndose la cadena de trazabilidad que llega hasta las mediciones de los instrumentos de uso industrial común. De esta manera, se le da trazabilidad a partir del patrón nacional a instrumentos y patrones dimensionales de gran importancia industrial, como anillos y tapones patrón, patrones de roscas, galgas de espesores, patrones de forma y posición, artefactos para la calibración de máquinas de medición por coordenadas, mesas de planitud, así como a la verificación de máquinas, herramientas, entre otros. El patrón primero de pequeños ángulos es utilizado para calibrar niveles y autocolimadores principalmente. Para ángulos mayores de 15 minutos de arco se utiliza mesas divisoras de alta exactitud. Áreas de la metodología dimensional. Existen una gran diversidad de aplicaciones de la magnitud dimensional. La clasificación puede realizarse desde diferentes criterios. Uno podría ser la de aplicaciones que son las longitudes, ángulos, acabado superficial, formas. Longitudes, exteriores, interiores, profundidades y alturas. Ángulos, exteriores y interiores. Acabado superficial, rugosidad. Formas, forma por elementos aislados, rectitud y plenitud. Orientación por elementos asociados, paralelismo, perpendicularidad, angularidad o inclinación. Posición por elementos asociados, localización, concentricidad, coaxialidad. Otro tipo de clasificación puede realizarse desde los tipos de instrumentos y su método de medición. Medidas lineales, que a su vez son medición directa, con trazos o divisiones, metro, cinta de medición, regla graduada, calibradores, medidor de altura con vernier, medidor de profundidad con vernier, con tornillo micrométrico, todo tipo de micrómetros, cabezas micrometría, dimensión, bloques patrón, calibradores de espesores, laina, calibradores de límite, pasa, no pasa, medición indirecta, comparativa, comparadores mecánicos, comparadores ópticos, comparadores neumáticos, comparadores electromecánicos, máquina de medición de redondes, medidor de espesores de recubrimiento, trigonometría, esferas o cilindros, máquina de medición por coordenadas relativas, niveles, reglas ópticas, rugosimétricos. Medidas angulares, que a su vez son medida directa, con trazos o divisiones, transportador simple, goniómetro, escuadra, dimensión fija, escuadras, patrones angulares, calibradores cónicos, medida indirecta, trigonometría, falsas escuadras, regla de senos, mesa de seno, máquina de medición por coordenadas. Conceptos básicos de la metodología dimensional. ISO, la ISO, Organización Internacional de Normalización, es una federación mundial de organismos nacionales de normalización, miembros ISO. La labor de preparación de normas internacionales es normalmente llevada a cabo a cabo a través de los comités técnicos de ISO,
Magnitud, propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Magnitud de base. Magnitud básica. Magnitud es un subconjunto elegido por convenio dentro de un sistema de magnitudes dado de tal manera que ninguna magnitud del subconjunto pueda ser expresada en función de las otras. Sistema Internacional de Magnitudes, ISQ-2, sistema de magnitudes basado en las 7 magnitudes básicas: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Sistema Internacional de Unidades, sistema SI, sistema de unidades basados en el Sistema Internacional de Magnitudes, con nombres y símbolos de las unidades, y con una serie de prefijos con sus nombres y símbolos, así como reglas para su utilización, adoptado con la Federación General de Pesas y Medidas. Medición, proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud. Metodología, ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Método de medida, descripción genérica de las secuencias lógicas de operaciones utilizadas en una medición. Exactitud de medida, proximidad entre un valor medido y un valor verdadera de un mensurado. Precisión de medida, proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Calibración, operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta formación para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Instrumento de medida, dispositivo utilizado para realizar mediciones solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. El siguiente tema es teorías de errores. Exactitud y precisión. En metodología, la exactitud es el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental. Un aparato es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud medida. La precisión es el grado de concordancia entre una medida y otras de la misma magnitud realizadas en condiciones sensiblemente iguales. Un aparato es preciso cuando la diferencia entre diferentes medidas de una misma magnitud sea muy pequeña. Clasificación del error. En metodología, el error se define como la diferencia entre el valor verdadero y el obtenido experimentalmente. Los errores no siguen una ley determinada y su origen está en múltiples causas. Atendiendo a las causas que los producen, los errores se pueden clasificar en dos grandes grupos: errores cinemáticos y errores accidentales, estos últimos también conocidos como aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que permanecen constantemente a lo largo de todo el proceso de medida y por tanto afectan a todas las mediciones de un modo definido, y es el mismo para todas ellas. Los errores accidentales o aleatorios son aquellos que se producen en las variaciones que pueden darse entre observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador. Estas variaciones no son reproducibles de una medición a otra y su valor es diferente para cada medida. Error absoluto y error relativo. En metodología, el error absoluto en una medida X de determinada magnitud es la diferencia entre dicho valor y el valor verdadero de la medida. Se
Se notará por tanto su expresión, donde delta x es igual a x menos x0, donde x0 representa el valor verdadero de la medida. El error absoluto cuantifica la desviación en términos absolutos respecto al valor verdadero. No obstante, en ocasiones es interesante resaltar la importancia relativa de esa desviación. Por ello, se define el error relativo como el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero, notándolo expresión de error. En metodología, presentar una medida efectuada significa expresar el valor de dicha cantidad y expresar cuál es su error. No tiene sentido establecer un determinado valor si no se acota debidamente el mismo. Así, la expresión correcta de una medida debe ser x más menos delta x, dado de que existe imprecisión. Este se escribe siempre con la única cifra significativa, es decir, con el primer dígito comenzando por la izquierda distinto de 0. Este número ser redondeado por exceso en una unidad si la segunda cifra significativa es 5 o mayor de 5. Este convenio de expresión de error encuentra dos excepciones: que la primera cifra significativa sea 1 o que siendo la primera un 2, la segunda no llega a 5. En estos casos el error vendrá dado por las dos primeras cifras significativas, procediéndose al redondeo de la segunda en el mismo sentido que ya se ha explicado. Se acepta como criterio que si el valor de una medida es leído de una tabla u otro lugar sin indicación de su error, se tomará como error una unidad del orden de la última cifra con que se expresa. Por ejemplo, si en una tabla aparece que el valor de una medida es 0.056 sin ninguna indicación de error, se conviene que en el mismo es más o menos 0.001. Determinación de errores en medidas directas. Como ya se ha explicado, cuando se realiza la medida de cualquier magnitud hay que indicar el error asociado a la misma, dado que no conocemos el valor verdadero de la magnitud que deseamos medir. Se siguen ciertos procedimientos para hacer una estimación del mismo y de su cuota de error. Como ya se ha indicado, la medida indirecta de una magnitud se alcanza por aplicación de una fórmula a un conjunto de medidas directas, variables independientes o datos, que las relacionan con una magnitud problema. Mediante dicha fórmula se obtiene también el error de la medida. Debe tenerse muy presente que si la expresión matemática que la relaciona las magnitudes aparecen números irracionales, se deben elegir con un número de cifras significativas que no afecten a la magnitud del error absoluto de la magnitud que queremos determinar. En cualquier caso, esta elección determinará el valor del error asignado a dicha constante. En muchas ocasiones, sobre todo cuando se trabaja con calculadora u ordenador, lo más conveniente es tomar todos los decimales que aparecen para el número en cuestión. De esta manera su error es muy pequeño y puede despreciarse frente a del resto de las magnitudes que intervengan. El procedimiento para determinar el error de la medida hecha de manera indirecta es el siguiente. Supongamos que la magnitud f es función de otras magnitudes físicas, estando relacionadas con ellas por la expresión genérica 1, 2, n, pues f es igual a fxx. Supongamos además que se han realizado medidas de las variables x1 y se han determinado su valor y su error. Se obtiene la diferencia total de f en función de las diferencias de las variables xy y se hace la sumatoria de cada una de las variables parciales. Finalmente, después de pocos cálculos, podemos llegar a obtener que es la sumatoria de una constante multiplicado
por el error relativo.